¿Sabías que aprendí a perdonarme viendo llorar al hombre más poderoso que conocía? Nunca pensé que un fariseo arrogante me enseñaría la lección más importante de mi vida. Mi nombre es María, y nunca pensé que aprendería sobre el perdón observando a un fariseo llorar. Era una tarde dorada en Capernaum, cuando vi por primera vez lo que significaba verdaderamente perdonarse a uno mismo. El sol se filtraba entre las hojas de los olivos que bordeaban la sinagoga, creando patrones de luz y sombra que danzaban sobre el empedrado irregular de la calle principal. El aroma a pan recién horneado se mezclaba con el polvo levantado por las sandalias de los transeúntes, mientras los comerciantes pregonaban sus mercancías desde los pequeños puestos de madera que se alineaban contra los muros de piedra caliza. Seguía a Jesús de Nazaret desde hacía varios meses, junto con los otros discípulos. Mi corazón aún guardaba las cicatrices de mi pasado, esas heridas que parecían sangrar cada vez que me miraba en el reflejo del agua. Había conocido el perdón del Maestro, sí, pero perdonarme a mí misma. Eso era una montaña que aún no sabía cómo escalar. Aquella tarde, mientras caminábamos hacia la casa de Simón Pedro, vimos a un grupo de personas reunidas cerca del pozo central del pueblo. Sus voces se alzaban en murmullos de asombro y confusión. Entre ellas reconocí la figura alta y distinguida de Nicodemo, el fariseo que había visitado a Jesús en secreto durante la noche. Sus ropas finamente tejidas contrastaban con las túnicas sencillas de los pescadores y artesanos que lo rodeaban. «Maestro», le susurré a Jesús, tocando suavemente la manga de su manto color tierra. «¿No es ese el hombre que vino a ti en la oscuridad?» Jesús asintió con una sonrisa que parecía contener océanos de comprensión. Sus ojos, del color de la miel bajo la luz del atardecer, se fijaron en la escena que se desarrollaba ante nosotros. Nicodemo estaba de pie junto al pozo, con sus manos temblorosas sosteniendo un pequeño odre de agua. Su rostro, usualmente compuesto y severo, mostraba una vulnerabilidad que nunca había visto en un hombre de su posición. «He venido aquí todos los días durante una semana», escuché que decía Nicodemo a la pequeña multitud, su voz quebrándose ligeramente. «Vengo a buscar agua, pero no para mi cuerpo, no. Vengo buscando el valor para perdonarme por todos los años que pasé juzgando en lugar de amar». Mateo, que caminaba cerca de mí con su tablilla de escribano colgando del cinturón, se detuvo en seco. Su rostro reflejaba el mismo asombro que yo sentía. Habíamos visto a Jesús transformar agua en vino, multiplicar panes y peces, sanar a paralíticos y ciegos, pero esto era diferente. Esto era un alma humana enfrentándose a su propia humanidad. Una mujer mayor, con el cabello plateado recogido bajo un velo azul descolorido, se acercó a Nicodemo. Reconocí en sus ojos arrugados la misma mezcla de dolor y esperanza que había visto en mi propio reflejo tantas veces. «Señor», le dijo con voz temblorosa, «mi hijo fue uno de los hombres que usted condenó el año pasado por trabajar en sábado. Él solo trataba de ganar suficiente dinero para comprar medicina para su hija enferma». El silencio que siguió fue tan denso que pude escuchar el latido de mi propio corazón. Nicodemo cerró los ojos, y vi cómo las lágrimas comenzaron a deslizarse por sus mejillas, dejando rastros plateados en su barba cuidadosamente recortada. «Señora», respondió Nicodemo, su voz ahora apenas un susurro, «durante 30 años he aplicado la ley sin misericordia. He olvidado que detrás de cada transgresión hay un corazón humano, una historia, una familia. Su hijo, ¿está bien ahora?» «Murió el mes pasado», contestó la mujer, pero extrañamente no había amargura en su voz. «Pero antes de morir, me dijo que había perdonado a todos los que lo habían juzgado. Dijo que había aprendido eso de Jesús de Nazaret». En ese momento, Jesús comenzó a caminar hacia el grupo. Sus pasos sobre las piedras sonaban como un ritmo suave y constante, como el latido del corazón de la misericordia misma. Los discípulos lo seguimos, formando un semicírculo alrededor del pozo. «Nicodemo», dijo Jesús con esa voz que podía calmar tormentas y despertar a los muertos, «¿qué buscas en este pozo?» Nicodemo se volvió hacia Jesús, sus ojos rojos de tanto llorar. «Maestro, busco la manera de lavarme de todos los errores que he cometido. Busco agua que pueda limpiar no solo mis manos, sino mi corazón». Jesús se acercó al pozo y sumergió sus propias manos en el agua fresca. Cuando las sacó, pequeñas gotas cristalinas cayeron de regreso al pozo, creando ondas circulares que se expandían hasta tocar las paredes de piedra. «El agua de este pozo puede saciar la sed del cuerpo», dijo Jesús, «pero el perdón verdadero,
El perdón hacia uno mismo viene de reconocer que el amor de Dios es más profundo que nuestros errores más graves. Mientras escuchaba estas palabras, sentí algo moverse dentro de mi pecho, como si una piedra que había estado presionando mi corazón durante años comenzara a aflojarse. María de Betania, que estaba a mi lado con su hermana Marta, me tomó suavemente de la mano. Sus dedos cálidos me transmitieron una fuerza que no sabía que necesitaba. Pero maestro, continuó Nicodemo, ¿cómo puede alguien como yo, que ha causado tanto dolor, encontrar paz? Jesús sonrió, y en esa sonrisa vi reflejada toda la ternura del universo. Nicodemo, cuando un niño aprende a caminar, ¿lo castigamos por cada vez que se cae? No, maestro. ¿Por qué? Porque sabemos que está aprendiendo. Exactamente. Mi Padre te ve no por las veces que has caído, sino por tu voluntad de levantarte y seguir caminando. En ese momento, algo extraordinario sucedió. Nicodemo se arrodilló junto al pozo, sumergió sus manos en el agua y se lavó el rostro. Cuando levantó la cabeza, parecía 10 años más joven. La carga que había llevado en sus hombros durante décadas se había desvanecido como la niebla matutina bajo los rayos del sol. «Oh, señora», dijo Nicodemo, dirigiéndose de nuevo a la mujer mayor, «no puedo devolver la vida a su hijo, pero puedo honrar su memoria. ¿Me permitiría ayudar a cuidar de su nieta?» La mujer asintió, y por primera vez desde que comenzó la conversación, sonrió. Era una sonrisa pequeña, pero contenía en sí misma la promesa de sanación, la certeza de que el amor puede crecer incluso en el suelo más árido del dolor. Mientras el sol se ocultaba detrás de las colinas que rodeaban Capernaum, pintando el cielo con tonos dorados y púrpuras, observé cómo Nicodemo se alejaba caminando junto a la mujer y otros miembros de la comunidad. Sus pasos ya no eran los de un hombre cargado de culpa, sino los de alguien que había encontrado el camino de regreso a casa. Juan, el discípulo amado, se acercó a mí mientras regresábamos hacia la casa de Pedro. «María», me dijo suavemente, «¿viste lo que pasó ahí?» «Vi a un hombre aprender a perdonarse», respondí, aunque las palabras se sentían extrañas en mi boca, como si estuviera hablando de algo que aún no comprendía completamente. «No solo eso», dijo Juan, sus ojos jóvenes brillando con una sabiduría que parecía más allá de sus años. «Viste el primer paso de tu propia sanación». Sus palabras se clavaron en mi corazón como una flecha certera. Esa noche, mientras me recostaba en mi estera dentro de la modesta habitación que compartía con las otras mujeres que seguían a Jesús, no pude dormir. Las estrellas brillaban a través de la pequeña ventana, y en su luz plateada, comencé a vislumbrar por primera vez la posibilidad de que yo también pudiera aprender a perdonarme. El perfume de los jazmines que crecían en el pequeño jardín de Pedro se filtraba por las rendijas de las paredes de adobe, mezclándose con el aroma a incienso que aún impregnaba mis ropas desde mi vida anterior. Era un recordatorio constante de lo que había sido, pero por primera vez, en lugar de sentir vergüenza, sentí algo diferente, la esperanza de lo que podría llegar a ser. La mañana siguiente, amaneció con una brisa fresca que traía consigo el aroma salado del mar de Galilea. Las gaviotas gritaban en la distancia, mientras los pescadores preparaban sus redes para otra jornada en las aguas azul profundo que se extendían hasta el horizonte. Yo había despertado temprano, incapaz de conciliar el sueño después de presenciar la transformación de Nicodemo el día anterior. Jesús ya estaba despierto, como era su costumbre, sentado en silencio junto a la orilla del lago. La luz dorada del amanecer se reflejaba en las aguas tranquilas, creando un camino de oro líquido que parecía extenderse directamente hacia donde él se encontraba. Me acerqué con pasos cautelosos, descalza sobre la arena húmeda que se sentía fresca bajo mis pies. «Buenos días, María», dijo sin volverse, como si hubiera sentido mi presencia antes de que yo llegara. Maestro», susurré, sentándome a una distancia respetuosa sobre una roca cubierta de musgo. No he podido dejar de pensar en lo que sucedió ayer con Nicodemo. Jesús se volvió hacia mí, sus ojos reflejando la misma serenidad del lago. «¿Qué te inquieta de ello?» Las palabras lucharon por salir de mi garganta. Yo no sé si alguna vez podré hacer lo que él hizo. Perdonarme. Las cosas que he hecho, las decisiones que tomé. Mi voz se quebró como una ola contra las rocas. Antes de que Jesús pudiera responder, escuchamos gritos provenientes del sendero que llevaba al pueblo. Un grupo de personas se acercaba corriendo, con Pedro y Andrés a la cabeza. Sus rostros mostraban una mezcla de urgencia y esperanza. «Maestro», gritó Pedro,
sus pulmones esforzándose por recuperar el aliento. Hay un hombre, ha estado ciego desde que nació. Su familia lo ha traído desde Jerusalén, después de escuchar sobre los milagros que has hecho. Jesús se puso de pie, sacudiendo suavemente la arena de su túnica. Llévanos a él. Mientras caminábamos de regreso hacia Capernaum, pude ver a la multitud que se había reunido en la plaza principal. En el centro, sentado sobre una manta gastada de color marrón, estaba un hombre de mediana edad, con el cabello prematuramente canoso y la piel curtida por años de mendicidad bajo el sol. Sus ojos, blancos como leche, miraban hacia un lugar que solo él conocía. A su lado se encontraba una mujer que supuse era su hermana, por el parecido en la estructura de sus rostros. Sus ropas, aunque limpias, estaban remendadas en varios lugares, testimonio silencioso de los sacrificios que había hecho para cuidar de su hermano. Cerca de ellos, un hombre mayor con barba gris se mecía de adelante hacia atrás, murmurando oraciones en voz baja. Su nombre es Bartimeo, me susurró Mateo al oído. La mujer es su hermana Raquel, y el hombre mayor es su padre, Zacarías. Han gastado todos sus ahorros en viajes a diferentes sanadores, sin éxito. Cuando Jesús se acercó al grupo, un silencio reverencial se apoderó de la multitud. Los únicos sonidos eran el susurro del viento entre las hojas de los olivos y el goteo constante del agua, desde el pozo cercano. «Bartimeo», dijo Jesús, arrodillándose frente al hombre ciego. Al escuchar su nombre pronunciado con tal ternura, Bartimeo levantó la cabeza en dirección a la voz. «¿Eres tú, el Nazareno del que tanto he escuchado?» «Soy Jesús. ¿Qué quieres que haga por ti?» La pregunta, tan simple en su formulación, resonó en el aire como el eco de campanas. Bartimeo extendió sus manos temblorosas hacia adelante, como si pudiera tocar la esperanza misma. «Maestro», dijo con voz entrecortada, «quiero ver, pero más que eso, quiero poder mirar a los ojos a mis seres queridos y decirles que todo este tiempo de sufrimiento no ha sido en vano». Jesús tomó las manos de Bartimeo entre las suyas. Pude ver cómo los dedos del maestro, callosos por años de trabajo en la carpintería, sostenían con infinita delicadeza las manos agrietadas del mendigo. «Bartimeo», continuó Jesús, «durante todos estos años de oscuridad, ¿has guardado rencor en tu corazón?» La pregunta tomó por sorpresa no solo a Bartimeo, sino a toda la multitud, incluso a mí. ¿Por qué preguntaría eso en un momento como este? Bartimeo permaneció en silencio por un momento que se sintió eterno. Lágrimas comenzaron a deslizarse por sus mejillas, dejando rastros húmedos en su piel curtida por el sol. «Maestro», respondió finalmente, «durante años odié a Dios por haberme hecho así. Odié a mi padre por avergonzarse de mí cuando era niño. Odié a los que podían ver por tratarme como si fuera menos que humano. Pero sobre todo, me odié a mí mismo por ser una carga para mi familia». Raquel sollozó audiblemente, cubriéndose el rostro con las manos. «¿Y ahora?», preguntó Jesús con voz suave. Ahora he aprendido que el dolor puede ser mi maestro si lo dejo. He aprendido a escuchar el corazón de las personas en el tono de sus voces. He aprendido a sentir la presencia de Dios en el calor del sol sobre mi rostro y en la caricia del viento. Mi ceguera me enseñó a ver cosas que los que tienen ojos a menudo pierden». Jesús sonrió, y aunque Bartimeo no podía verlo, parecía sentir esa sonrisa como si fuera luz pura. «Bartimeo, tu fe te ha salvado. Pero antes de darte la vista física, quiero preguntarte algo más. ¿Puedes perdonarte a ti mismo por todos los años que pasaste en la amargura?» El silencio que siguió fue tan profundo que pude escuchar mi propio corazón latiendo. Esta pregunta era para mí tanto como para Bartimeo. En sus palabras reconocí el eco de mi propia lucha. «Maestro», susurró Bartimeo, «si tú puedes perdonarme, si Dios puede perdonarme, entonces, sí, puedo aprender a perdonarme a mí mismo». Jesús colocó sus manos sobre los ojos de Bartimeo. «Recibe tu vista». Lo que sucedió después desafía toda descripción. Fue como si el mismo sol hubiera descendido a la tierra y hubiera tocado a Bartimeo. Una luz dorada, más brillante que cualquier cosa que hubiera visto, envolvió su rostro. Cuando Jesús retiró las manos, los ojos de Bartimeo ya no eran blancos como leche, sino de un color avellana profundo, llenos de vida y claridad. Bartimeo parpadeó una vez, luego otra. Sus ojos se movieron lentamente, como si estuviera bebiendo cada detalle del mundo que lo rodeaba. Lo primero que vio fue el rostro de Jesús, y en ese momento, algo dentro de él se transformó completamente.
Puedo ver, murmuró, su voz llena de asombro. Se volvió hacia su hermana, viendo su rostro por primera vez en su vida. Raquel, eres hermosa, mucho más hermosa de lo que había imaginado. Raquel se arrojó a los brazos de su hermano, ambos llorando de alegría. El padre, Zacarías, se acercó con pasos temblorosos, incapaz de creer lo que sus propios ojos estaban presenciando. Pero lo que más me impactó no fue el milagro físico, sino lo que vino después. Bartimeo se volvió hacia la multitud y comenzó a hablar con una autoridad que no había tenido antes. «Hermanos», dijo, su voz resonando sobre la plaza, «durante 40 años viví en la oscuridad física, pero lo que realmente me tenía ciego era mi incapacidad de perdonarme a mí mismo. Culpaba a Dios, culpaba a otros, me culpaba a mí mismo por existir. Pero este hombre», señaló a Jesús, «no solo me devolvió la vista, me enseñó que el perdón hacia uno mismo no es un lujo, sino una necesidad para poder ver verdaderamente. Sus palabras me atravesaron como flechas de luz. Me di cuenta de que había estado viviendo en mi propia forma de ceguera, incapaz de ver más allá de mis errores pasados. María de Betania, que había estado parada junto a mí durante todo el evento, me susurró al oído. ¿Escuchaste eso, María? Él dice que el perdón hacia uno mismo es necesario para poder ver verdaderamente. Asentí, sintiendo cómo las lágrimas comenzaban a formarse en mis ojos. En la transformación de Bartimeo vi reflejada mi propia necesidad de sanación. Mientras la multitud se dispersaba, muchos siguiendo a Bartimeo para escuchar más de su testimonio, Jesús se acercó a mí nuevamente. «María», me dijo, «¿qué viste hoy?» «Vi a un hombre recibir su vista», respondí. «¿Qué más?» Respiré profundamente, sintiendo el aroma a jazmines y pan fresco que se mezclaba en el aire de la tarde. Vi que el perdón hacia uno mismo puede abrir ojos que han estado cerrados durante años. Jesús asintió. «Y ahora que lo has visto, ¿qué vas a hacer con esa verdad?» No tenía una respuesta inmediata, pero sentí algo cambiando dentro de mí. Era como si una pequeña semilla hubiera sido plantada en el suelo rocoso de mi corazón, esperando las condiciones adecuadas para comenzar a crecer. Esa noche, mientras las estrellas brillaban sobre Capernaum como diamantes esparcidos sobre terciopelo negro, me quedé despierta pensando en Bartimeo, en cómo había aprendido a ver belleza incluso en su dolor, en cómo había encontrado la fuerza para perdonarse a sí mismo. Y por primera vez en años, me atreví a preguntarme, si él pudo hacerlo, ¿podría yo también? 3 días después del milagro de Bartimeo, una comitiva inusual se aproximaba a Capernaum desde el oeste. El polvo se alzaba en pequeñas nubes doradas bajo los cascos de los caballos, y el sonido metálico de las armaduras resonaba contra las colinas pedregosas que rodeaban el pueblo. Era un destacamento romano, pero había algo diferente en su manera de acercarse. No venían como conquistadores, sino como suplicantes. Yo estaba ayudando a Marta y María de Betania a lavar ropa en el riachuelo que corría paralelo al camino principal, cuando las vimos. El agua fría se deslizaba entre mis dedos mientras frotaba una túnica contra las piedras lisas, pero mi atención se desvió completamente hacia la extraña procesión que se acercaba. ¿Son soldados romanos?, preguntó María de Betania, entornando los ojos para ver mejor bajo el sol brillante del mediodía. «Sí», respondió Marta, «siempre práctica, pero mira cómo vienen. No llevan las lanzas en posición de ataque. Y el oficial que va al frente. Parece que está llorando». Tenía razón. El hombre que lideraba el grupo, claramente un centurión por las decoraciones en su armadura bronceada, tenía el rostro marcado por surcos de lágrimas. Su casco, decorado con plumas rojas, colgaba de su brazo izquierdo, revelando cabello gris prematuramente encanecido y ojos azules enrojecidos por el llanto. Dejamos la ropa junto al arroyo y nos dirigimos hacia el pueblo, donde ya se había comenzado a reunir una multitud curiosa. Los comerciantes cerraron sus puestos temporalmente, y las madres llamaron a sus hijos para que se mantuvieran cerca. La presencia romana siempre generaba tensión, pero esta vez la atmósfera era diferente. Jesús estaba sentado bajo el gran sicómoro que proporcionaba sombra al centro del pueblo, enseñando a un grupo de niños. Al ver la aproximación de los soldados, se puso de pie, pero no mostró alarma alguna. Sus discípulos, sin embargo, se tensaron visiblemente. Pedro, con su mano instintivamente moviéndose hacia donde solía llevar su cuchillo de pescador, murmuró: «Maestro, tal vez deberíamos ir hacia el lago». «Paz, Simón», respondió Jesús con esa calma que podía aquietar tormentas. «Estos hombres no vienen como enemigos.
El centurión desmontó a unos 20 metros de distancia y se acercó a pie, solo. Sus pasos sobre las piedras del camino sonaban extrañamente inciertos para un militar. Cuando estuvo frente a Jesús, ocurrió algo que nadie esperaba. El oficial romano se arrodilló. «Señor», dijo con voz quebrada, hablando en arameo con un acento marcado pero comprensible, «he escuchado de ti. Dicen que puedes hacer milagros, que puedes sanar a los enfermos, que puedes devolver la vida». Jesús se acercó al hombre arrodillado y le extendió una mano para ayudarlo a levantarse. «Cuéntame qué te trae aquí». El centurión se puso de pie, pero mantuvo la cabeza baja. Sus manos, acostumbradas a empuñar espadas, temblaban ligeramente. «Mi nombre es Marcus Quintus Aurelius. He servido al imperio durante 20 años, desde Germania hasta Judea. He matado en batalla. He ordenado ejecuciones. He recaudado impuestos con severidad». Su voz se pausó, y pude ver cómo luchaba por controlar las emociones. «Pero tengo un siervo, un muchacho judío llamado David. Lo compré en el mercado de esclavos hace 5 años, cuando tenía apenas 12 años. Las lágrimas comenzaron a fluir libremente por su rostro curtido. Al principio, lo traté como lo que era para mí, una propiedad, pero este muchacho, había algo especial en él. Nunca mostró odio, nunca se rebeló. Incluso cuando lo castigaba injustamente, me miraba con una compasión que no merecía. Jesús escuchaba en silencio, pero pude ver en sus ojos la misma ternura que había mostrado con Nicodemo y Bartimeo. Gradualmente, continuó Marcus, David se convirtió en algo más que un siervo. Se convirtió en el hijo que nunca tuve. Me enseñó palabras en hebreo, me habló de su Dios, me mostró una forma diferente de vivir. Por primera vez en mi vida, aprendí lo que significa amar a alguien más que a mí mismo. Un murmullo recorrió la multitud. Era inusual escuchar a un romano hablar con tal vulnerabilidad, especialmente sobre un esclavo judío. Hace 3 días, la voz de Marcus se quebró completamente. David se enfermó. Una fiebre terrible lo consume. Los médicos dicen que morirá antes del amanecer. Yo no sé qué hacer. He mandado ejércitos, he conquistado ciudades, pero no puedo salvar al único ser humano que realmente me importa. Jesús colocó una mano sobre el hombro del centurión. ¿Qué quieres que haga? Ven conmigo, sana a David. Te pagaré lo que pidas, haré lo que sea necesario. No necesito pago, respondió Jesús. Pero antes de ir contigo, dime algo. Durante estos 5 años con David, ¿has cambiado la forma en que tratas a otros? Marcus asintió vigorosamente. David me enseñó que cada persona, sin importar su origen o posición, tiene valor ante Dios. He liberado a 12 esclavos. He reducido los impuestos en mi distrito. He protegido a las viudas judías de soldados abusivos, pero aún así, su voz se quebró de nuevo. Aún así siento que no puedo perdonarme por todos los años que viví sin compasión. Estas palabras resonaron en mi corazón como un eco de mi propia lucha. Aquí estaba un hombre que había encontrado la transformación a través del amor, pero que seguía luchando con el peso de su pasado, exactamente como yo. «Marcus», dijo Jesús, «¿crees que David te ha perdonado por la forma en que lo trataste al principio?» «Sí, completamente. Me lo ha dicho muchas veces». «¿Y crees que Dios puede perdonar a un centurión romano que ha aprendido a amar?» Marcus vaciló. «Quiero creerlo, pero he hecho cosas terribles. He separado familias, he derramado sangre inocente en nombre del imperio». En ese momento, desde detrás de la multitud, emergió un hombre mayor que reconocí como Samuel, el carpintero local. Su rostro estaba marcado por años de trabajo bajo el sol, pero sus ojos brillaban con una luz familiar. «Centurión», dijo Samuel acercándose, «¿te acuerdas de mí?» Marcus se volvió y su rostro se puso pálido. «Samuel, el carpintero, tu tienda, hace 2 años. Exacto. Tú ordenaste que mi tienda fuera confiscada porque no pude pagar los impuestos. Mi familia y yo perdimos todo». Un silencio tenso se apoderó de la multitud. Pude ver cómo Marcus se preparaba mentalmente para recibir la ira justificada del carpintero. «Pero», continuó Samuel con una sonrisa que transformó completamente su rostro. «3 meses después, un soldado romano vino a mi casa. Traía suficiente dinero para reconstruir mi tienda y alimentar a mi familia durante 1 año. Dijo que venía de parte de un centurión que había aprendido el valor de la misericordia». Las lágrimas corrían ahora libremente por el rostro de Marcus. ¿Cómo
¿Cómo puedes hablarme con bondad después de lo que te hice? Porque, respondió Samuel, colocando una mano callosa sobre el hombro del centurión, un joven judío llamado David vino a visitarme mientras reconstruía mi tienda. Me habló de su señor, un centurión romano que estaba aprendiendo a vivir con compasión. Me dijo que el verdadero arrepentimiento no se queda en el remordimiento, sino que se transforma en amor activo. Jesús observaba esta escena con una expresión de profunda satisfacción. Marcus, dijo, ¿escuchaste las palabras de Samuel? Sí, maestro. El perdón que buscas ya te ha sido dado. La pregunta ahora es, ¿puedes aceptarlo y perdonarte a ti mismo? Marcus cerró los ojos y respiró profundamente. Cuando los abrió, había una paz nueva en su mirada. Creo que puedo intentarlo. Entonces ve, dijo Jesús con autoridad. Tu fe ha sanado a David. Lo encontrarás despierto y recuperado. Marcus se arrodilló una vez más. Pero esta vez no era el gesto desesperado de un hombre quebrado, sino la reverencia humilde de alguien que había encontrado esperanza. ¿Cómo puedo agradecerte?, preguntó. Vive como David te enseñó, respondió Jesús. Y recuerda, el amor que has encontrado a través de él es solo el reflejo del amor que Dios ha tenido por ti desde antes de que nacieras. Mientras Marcus se alejaba con sus soldados, caminando con pasos más ligeros hacia su casa donde esperaba encontrar a David recuperado, me volví hacia María de Betania. ¿Viste eso?, le susurré. Vi a un hombre poderoso aprender que el verdadero poder viene del perdón, respondió. Esa tarde, mientras el sol se ponía pintando el cielo con tonos de rosa y naranja que se reflejaban en las aguas del lago, no pude evitar pensar en la conexión entre todas estas historias. Nicodemo, Bartimeo, Marcus, cada uno había encontrado el camino hacia el perdón de sí mismo a través de reconocer el amor que ya existía en sus vidas. Y lentamente, muy lentamente, comencé a preguntarme si yo también tenía ese amor en mi vida. Si Jesús, quien había perdonado mis pecados más profundos, podría enseñarme a perdonarme a mí misma. La semilla plantada en mi corazón después del encuentro con Bartimeo había comenzado a germinar. Era la víspera de la Pascua cuando mi mundo se tambaleó una vez más, pero de una manera que nunca habría anticipado. Habíamos viajado a Betania para visitar a Lázaro, Marta y María, y la casa estaba llena del aroma a especias y pan recién horneado que caracterizaba las preparaciones para la gran celebración. Las paredes de piedra caliza de la modesta pero acogedora vivienda resonaban con las risas de los niños del vecindario que habían venido a jugar con los corderos que Lázaro criaba en su pequeño rebaño. Yo estaba en el patio interior, ayudando a María de Betania a moler especias para el cordero pascual, cuando escuchamos voces conocidas desde el camino. Era Judas Iscariote, acompañado por una mujer joven que no reconocí. Sus pasos sobre las piedras irregulares del sendero sonaban urgentes, casi desesperados. «Maestro», gritó Judas mientras se acercaba a donde Jesús estaba sentado bajo la higuera que daba sombra al patio principal. «Hay alguien que necesita verte». La mujer que lo acompañaba era extraordinariamente hermosa, con cabello negro como la noche que se derramaba en ondas sobre sus hombros cubiertos por un velo azul descolorido. Pero había algo en sus ojos, del color de la miel oscura, que me resultaba dolorosamente familiar. Era la mirada de alguien que cargaba un peso imposible de soportar. «Su nombre es Miriam», continuó Judas, con una gentileza inusual en su voz habitualmente calculadora. «Viene de Magdala, como tú, María». Mi corazón se detuvo por un momento. Magdala, mi ciudad natal, el lugar que había abandonado años atrás huyendo de la vergüenza y el desprecio. El lugar donde había perdido todo lo que alguna vez consideré valioso, incluyendo mi propia dignidad. Jesús se levantó y se acercó a la joven mujer con esa gracia que caracterizaba cada uno de sus movimientos. «Miriam», dijo con voz suave, «¿qué te trae desde tan lejos?». La mujer levantó la vista hacia Jesús, y en ese momento pude ver las lágrimas que brillaban en sus ojos. «Maestro», comenzó con voz temblorosa, «he escuchado que viajas con una mujer llamada María, también de Magdala. He venido porque necesito hablar con ella». Todas las miradas se volvieron hacia mí. Sentí como si el suelo bajo mis pies se hubiera convertido en arena movediza. Mi pasado, que había creído enterrado en las profundidades de mi transformación, había llegado caminando hasta la puerta de esta casa donde había encontrado tanto amor y aceptación. «Yo soy María de Magdala», logré decir, aunque mi voz sonó extraña incluso para mí. Miriam se volvió hacia mí,
Y cuando nuestros ojos se encontraron, vi mi propia historia reflejada en su mirada. Era como mirarme en un espejo de agua que mostraba quién había sido años atrás. María, susurró, acercándose con pasos vacilantes, tú eres la mujer que solía, que trabajaba en la casa de seda azul junto al mercado. El silencio que siguió fue ensordecedor. Pude sentir los ojos de todos los presentes fijos en mí. Marta dejó caer el jarro de aceite que estaba sosteniendo, y el sonido del barro rompiéndose contra las piedras del patio resonó como un trueno en mis oídos. Sí, respondí, sorprendida por la firmeza de mi propia voz. Esa era yo. Miriam se arrojó a mis pies, sollozando con una intensidad que hizo temblar todo su cuerpo. María, por favor, necesito saber si es posible cambiar, si es posible que alguien como yo encuentre redención. Me arrodillé junto a ella, tomando sus manos temblorosas entre las mías. Eran manos hermosas, pero marcadas por pequeñas cicatrices, testimonios silenciosos de una vida difícil. Miriam, le dije, sintiendo cómo las lágrimas comenzaban a brotar de mis propios ojos, cuéntame qué te ha traído hasta aquí. Entre sollozos entrecortados, Miriam comenzó a relatar su historia. Había llegado a Magdala desde un pueblo pequeño después de que su familia perdiera sus tierras por las deudas. Sin opciones, había caído en la misma vida que yo había conocido tan íntimamente. Pero lo que más me desgarró el corazón fue cuando mencionó la casa de seda azul. El dueño de la casa, continuó Miriam, un hombre llamado Eleazar, siempre hablaba de una mujer que había sido su mejor, su más valiosa. Se detuvo, incapaz de continuar. Conocía bien a Eleazar, un hombre sin escrúpulos que se enriquecía con la desesperación de mujeres vulnerables. El recuerdo de sus manos y su aliento a vino agrio me hizo estremecer. Me dijo, prosiguió Miriam, que esa mujer había desaparecido un día, y que desde entonces su negocio nunca había sido el mismo. Dijo que tú eras especial, que tenías algo que las otras no tenían. Jesús, que había permanecido en silencio observando nuestra interacción, se acercó y se sentó en el suelo junto a nosotras. Su presencia tranquilizó inmediatamente el torbellino de emociones que se agitaba en mi pecho. Miriam, dijo Jesús con ternura infinita, ¿qué es lo que realmente quieres saber? Quiero saber si puedo perdonarme a mí misma por las cosas que he hecho para sobrevivir. Quiero saber si Dios puede amar a alguien como yo. Quiero saber si es posible encontrar esperanza cuando sientes que tu alma está manchada para siempre. Sus palabras eran exactamente las mismas preguntas que habían torturado mi corazón durante años, las mismas dudas que aún luchaban por encontrar espacio en los rincones más oscuros de mi mente. María, dijo Jesús, volviéndose hacia mí, ¿cómo responderías a las preguntas de Miriam? Me quedé en silencio por un momento que se sintió eterno. En los días anteriores había visto a Nicodemo, Bartimeo y Marcus encontrar el camino hacia el perdón de sí mismos, pero ahora me enfrentaba a mi propio reflejo en la forma de esta joven mujer. Era el momento de confrontar mi propia sanación. Miriam, comencé lentamente, eligiendo cada palabra con cuidado. Hace 3 años yo estaba exactamente donde tú estás ahora. Creía que era irreparable, que mis decisiones me habían marcado para siempre como alguien indigna del amor de Dios. Alrededor nuestro, los discípulos escuchaban en silencio. Pedro, que al principio había mostrado signos de incomodidad, ahora tenía lágrimas en los ojos. Juan el Bautista había preparado a muchos de ellos para este tipo de encuentros con la gracia divina, pero presenciarlo directamente siempre era transformador. Pero este hombre, continué, señalando a Jesús, me mostró algo que cambió mi comprensión de quién soy realmente. Me mostró que nuestro valor no depende de nuestros errores pasados, sino del amor incondicional que Dios tiene por cada uno de nosotros. Miriam levantó la cabeza, sus ojos brillando con una mezcla de esperanza y incredulidad. Pero María, las cosas que hemos hecho, la vergüenza, interrumpí suavemente, es real. El dolor que hemos causado, incluso a nosotras mismas, es real. Pero hay algo más real que todo eso. El amor que nos persigue incluso en nuestros momentos más oscuros. Jesús sonrió, y en esa sonrisa reconocí la aprobación que había estado buscando sin darme cuenta. Miriam, dijo, ¿escuchaste lo que acaba de decir María? Sí, maestro. ¿Crees que es verdad? Miriam me miró directamente a los ojos. Si María puede cambiar, si ella puede encontrar paz, entonces tal vez yo también pueda. Miriam, dijo Jesús, extendiendo sus manos hacia ella,
tus pecados son perdonados, ve en paz. Pero lo que sucedió después fue lo que realmente transformó mi propio corazón. Miriam se volvió hacia mí y me abrazó con una intensidad que casi me dejó sin aliento. Gracias, susurró en mi oído. Gracias por mostrarme que es posible. En ese abrazo, sentí algo que había estado buscando durante años sin siquiera saberlo. Sentí el poder sanador de usar mi propia experiencia de redención para ayudar a otra persona a encontrar esperanza. Por primera vez, pude ver que mi pasado doloroso tenía un propósito. Podía convertirse en un puente de esperanza para otros que caminaban por el mismo sendero oscuro. Esa noche, después de que Miriam se fuera a descansar en la habitación que Marta había preparado para ella, me quedé despierta bajo las estrellas que brillaban como diamantes sobre Betania. María de Betania se sentó junto a mí en el tejado plano de la casa, desde donde podíamos ver las colinas que rodeaban el pueblo. ¿Cómo te sientes?, me preguntó suavemente. ¿Diferente?, respondí después de un momento. Por primera vez, no siento vergüenza de mi pasado. Siento gratitud. ¿Gratitud? Sí, gratitud porque mi experiencia de transformación puede ser luz para otros que aún caminan en la oscuridad. Gratitud porque Dios puede usar incluso nuestros errores más grandes para mostrar su amor a otros. En la distancia, podía escuchar el murmullo suave del viento nocturno entre los olivos y el ocasional balido de los corderos en el redil de Lázaro. Era una noche perfecta, llena de la promesa de nuevos comienzos. María, dijo María de Betania, creo que finalmente entiendes lo que Jesús ha estado tratando de enseñarte todos estos meses. Tenía razón. En el encuentro con Miriam había encontrado el último pedazo del rompecabezas de mi propia sanación. Había aprendido que perdonarme a mí misma no significaba minimizar mis errores pasados, sino reconocer que el amor de Dios era lo suficientemente poderoso como para transformar incluso esas experiencias dolorosas en instrumentos de esperanza para otros. La semilla que había germinado en mi corazón después de ver la transformación de Bartimeo había crecido hasta convertirse en una planta fuerte y floreciente. El amanecer de mi verdadera liberación llegó de la manera más inesperada, en un momento que parecía ser el más oscuro de todos. Era el día después de la crucifixión, cuando el dolor y la desesperanza se habían apoderado de nuestros corazones, como una niebla espesa que se rehusaba a disiparse. El aroma a mirra y áloe que habíamos usado para ungir el cuerpo de Jesús aún impregnaba mis ropas, mezclándose con el olor salado de las lágrimas que no habían cesado de fluir desde el Gólgota. Salomé, María la Madre de Santiago y Juan, y yo caminábamos en silencio hacia el sepulcro en las primeras horas del domingo. Nuestros pasos sobre el sendero rocoso que serpenteara entre los olivos sonaban como susurros de duelo en la quietud preamanecer. Llevábamos especias adicionales, no porque el cuerpo de Jesús las necesitara, sino porque nuestros corazones desesperados necesitaban hacer algo, cualquier cosa, para honrar al hombre que había cambiado nuestras vidas para siempre. María, dijo Salomé con voz ronca por el llanto, ¿cómo vamos a mover la piedra? Era una pregunta práctica, pero en mi estado mental se sentía como una metáfora de todo lo que parecía imposible en ese momento. ¿Cómo íbamos a continuar sin él? ¿Cómo podríamos enfrentar un mundo donde la única persona que había creído completamente en nuestro valor ya no estaba? No lo sé, respondí honestamente, ajustando el cántaro de aceites aromáticos que cargaba. Pero tenemos que intentarlo. Mientras nos acercábamos al jardín donde José de Arimatea había proporcionado su tumba nueva, los primeros rayos del sol comenzaron a filtrarse a través de las ramas de los árboles, creando patrones de luz dorada que danzaban en el suelo. Era hermoso, pero esa belleza se sentía como una burla cruel, en contraste con la oscuridad que envolvía nuestras almas. Fue entonces cuando lo vimos. La piedra enorme que habíamos visto rodar para sellar la entrada estaba a un lado, como si una fuerza invisible la hubiera movido sin esfuerzo. El sepulcro estaba abierto. ¿Qué?, comenzó María, pero su voz se perdió en un jadeo de asombro. Corrimos hacia la entrada, nuestros corazones latiendo con una mezcla de esperanza y terror. ¿Habían profanado el cuerpo? ¿Había ocurrido algo aún peor de lo que podríamos imaginar? Pero cuando llegamos a la entrada del sepulcro, lo que encontramos desafió toda explicación racional. El interior estaba bañado por una luz que no provenía del sol ni de ninguna lámpara visible. Era una luz que parecía emanar desde las mismas piedras, suave pero penetrante, caliente pero refrescante. Y allí, sentados sobre la piedra donde habíamos colocado el cuerpo de Jesús, había dos hombres vestidos con ropas que brillaban como relámpagos.
Sus rostros irradiaban una paz que trascendía toda comprensión humana. ¿Por qué buscan entre los muertos al que vive?, preguntó uno de ellos, su voz resonando con la autoridad de los cielos. No está aquí. Ha resucitado. Las palabras se clavaron en mi corazón como flechas de luz pura. Resucitado. Vivo. Las rodillas me fallaron, y me encontré arrodillada sobre el suelo de piedra, incapaz de procesar completamente lo que estaba escuchando. Vayan, continuó el ángel, y digan a sus discípulos y a Pedro que él va delante de ustedes a Galilea. Allí lo verán, como él les dijo. Salimos del sepulcro corriendo, nuestros corazones latiendo tan fuerte que pensé que podrían explotar. Las palabras se atropellaban en nuestras gargantas mientras tratábamos de decidir qué hacer primero, a quién decirle primero, cómo comunicar lo imposible que acabábamos de presenciar. Pero mientras corrían hacia la ciudad para encontrar a los discípulos, algo me detuvo. Una presencia, una voz familiar que pronunció mi nombre con la misma ternura de siempre. María. Me volví lentamente, y allí, parado entre los olivos que bordeaban el jardín, estaba él. Jesús, vivo, real, con los mismos ojos llenos de amor que había conocido, pero ahora brillando con una gloria que nunca había visto antes. Las heridas en sus manos eran visibles, pero de alguna manera habían sido transformadas en símbolos de victoria, en lugar de derrota. ¡Raboni!, grité, arrojándome hacia él, pero él extendió una mano suavemente para detenerme. No me toques todavía, dijo con una sonrisa que contenía toda la alegría del universo, porque aún no he subido a mi Padre. Pero ve a mis hermanos y diles, subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. En ese momento, mientras contemplaba el rostro resucitado de Jesús, algo fundamental cambió dentro de mí. No fue solo la alegría de verlo vivo, aunque esa alegría era indescriptible. Fue la comprensión súbita y completa de lo que su muerte y resurrección significaban para mi propia lucha con el perdón. Jesús, logré susurrar, yo, durante todos estos meses, he estado tratando de aprender a perdonarme a mí misma. He visto a otros encontrar esa paz, pero yo... María, me interrumpió suavemente, ¿qué crees que significó mi muerte en esa cruz? Que moriste por nuestros pecados. Sí, pero ¿comprendes lo que eso significa para ti? Específicamente para ti. Las lágrimas comenzaron a fluir, pero esta vez no eran lágrimas de dolor, sino de una comprensión que llegaba como una cascada de luz. Significa que mis pecados fueron clavados allí contigo, que cuando moriste, mi culpa murió contigo. Y ahora que estoy vivo, continuó Jesús, su voz llenando todo el jardín con amor puro, ¿qué significa eso? Significa que soy completamente nueva, que la mujer que era, la que se odiaba a sí misma, la que no podía perdonarse, esa mujer está muerta, y la que está aquí ahora, contigo, es nueva. Jesús sonrió, y en esa sonrisa vi reflejado todo el amor del Padre Celestial. María, tú has sido mi testigo de la transformación en otros. Nicodemo, Bartimeo, Marcus, Miriam. Ahora eres testigo de tu propia resurrección. No solo mi cuerpo ha sido levantado de la muerte, tu alma también ha sido levantada de la muerte del autorrechazo hacia la vida del amor verdadero. En ese momento, entendí completamente por primera vez lo que había estado buscando durante todos estos meses. El perdón hacia mí misma no era algo que tenía que lograr a través de mi propio esfuerzo o disciplina espiritual. Era un regalo que ya había sido dado, comprado con la vida de Jesús y confirmado por su resurrección. Ve, me dijo Jesús, comenzando a alejarse, pero con su presencia aún llenando todo el espacio. Ve y cuéntales a los demás que la muerte no tiene la última palabra. Cuéntales que el perdón es posible, que la transformación es real, que el amor siempre vence. Corrí hacia la ciudad con una velocidad que no sabía que poseía, mi corazón casi estallando de alegría, pero más que eso, corrí con una certeza nueva sobre quién era yo realmente. No era María la pecadora que había encontrado perdón, era María la amada, la redimida, la completamente nueva, la testigo de la resurrección. Cuando llegué a donde estaban reunidos los discípulos, las palabras brotaron de mí como un río que había roto sus diques. «¡He visto al Señor!», grité, irrumpiendo en la habitación donde se encontraban escondidos. «¡Está vivo! ¡Ha resucitado!». Pedro se puso de pie de un salto, sus ojos brillando con una esperanza cautelosa. «María, ¿estás segura? No podrían haber sido visiones causadas por el dolor».
Pedro, dije, caminando hacia él y tomando sus manos temblorosas, tan segura como que el sol sale cada mañana, tan segura como que el aire que respiramos nos mantiene vivos. Jesús está vivo. Y no solo eso. Hice una pausa, sintiendo cómo las palabras se formaban con una autoridad que no sabía que tenía. No solo está vivo, sino que su resurrección significa que todo lo que nos enseñó sobre el perdón, sobre la transformación, sobre el amor de Dios, es verdadero de la manera más radical posible. Juan, el discípulo amado, se acercó con lágrimas corriendo por su rostro joven. María, cuéntanos todo. Cada detalle. Mientras relataba el encuentro, vi cómo la esperanza comenzaba a regresar a sus rostros. Pero más importante, sentí cómo la verdad de mi propia transformación se solidificaba en mi corazón con cada palabra que hablaba. Esa noche, mientras las estrellas brillaban sobre Jerusalén como testigos silenciosos de la revolución que había comenzado, me quedé despierta reflexionando sobre el viaje que había terminado esa mañana. Había comenzado como una mujer que no podía perdonarse a sí misma, y ahora era una mujer que comprendía que el perdón hacia uno mismo no era una carga que debía cargar, sino un regalo que debía recibir. El perdón que nunca imaginé no llegó como esperaba. No llegó a través de disciplinas espirituales rigurosas o actos de penitencia. No llegó por merecer eventualmente el amor de Dios a través de buen comportamiento. Llegó a través de presenciar la resurrección, de entender que cuando Jesús murió, mi antigua identidad murió con él, y cuando resucitó, una nueva María resucitó también. He aprendido que perdonarse a uno mismo no es un acto de arrogancia o autoindulgencia. Es un acto de obediencia al amor de Dios. Es reconocer que el sacrificio de Jesús fue suficiente no solo para lavar nuestros pecados, sino para transformar nuestra identidad más fundamental. Si tú, como yo una vez, luchas por perdonarte a ti mismo, recuerda esto. No eres quien eras en tus peores momentos. Eres quien Dios dice que eres en sus mejores pensamientos sobre ti. Y esos pensamientos son de amor perfecto, de aceptación completa, de un futuro lleno de propósito y esperanza. La resurrección no solo cambió la historia, puede cambiar tu historia también. El mismo poder que levantó a Jesús de la muerte puede levantar tu alma de la tumba del autorrechazo hacia la vida gloriosa del amor propio, basado en el amor de Dios. Eres amado, eres perdonado, eres completamente nuevo. Y esa, querido hermano o hermana, es la verdad más poderosa que jamás podrás abrazar. En Cristo, todo es posible, incluso el perdón que nunca imaginaste.